Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? Y la que soporte, la que no aporte. Entonces que no estorbe, brillan aunque les incomode. Chico que es real, no se esconde, se siente en el aire aunque nadie lo nombre. Mirada que habla, no hace falta el enfoque, lo que es verdadero nunca se rompe. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jungkook ha superado oficialmente la marca de 11 billones de reproducciones en Spotify. Se convierte en el primer artista solista de K-pop y en el artista asiático más rápido en alcanzar este logro. Felicitaciones, Jungkook. Jimin ha superado oficialmente los 8.300 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jimin. Who superó los 2.435 billones de stream en Spotify. Vamos por las 2.500 reproducciones. Felicidades, Jimin. Seven ha superado los 2.972 billones de reproducciones en Spotify. Vamos por los 3.000. Felicitaciones, Jungkook. Sigue escuchando la música de ambos en las diferentes plataformas digitales de música. Jungkook ocupa el puesto 8 y Jimin el lugar 12 del ranking Power Celebrities 40 de Forbes Corea. Felicitaciones al dúo Ace. Vota por Jungkook por en los ABM. ¿Quién es tu McNae favorito? Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook en mejor cantante y mejor bailarín. Jimin se ha llevado el número 1 en los ABM como el artista más popular. Jungkook ocupó el puesto 13. Felicitaciones, Jimin. Sigamos votando por ambos a la vez. Recuerda dar me gusta, comentar y compartir publicaciones de medios serios en redes sociales, así ayudamos a Jimin y Jungkook en el ranking de reputación. Proyecto cumpleaños. Como sabemos, Jungkook y Jimin pasarán sus cumpleaños en conciertos. Jungkook en 1 de septiembre en Los Ángeles, en el SoFa Stadium, y Jimin el 14 de octubre en el Estadio Nacional en Santiago de Chile. En ambas fechas les cantaremos feliz cumpleaños. ¿En qué momento? Cuando estén entregando sus palabras finales. Lleva carteles, polera con sus caras o frases, disfraz, todo lo que tú desees para celebrarle un lindo día a ambos. El 1 de septiembre pon tu armibum en morado y el 14 de octubre en amarillo. Canta a todo pulmón y que sea un cumpleaños inolvidable para ambos. Corre la voz. Una persona escribió en su red social sobre Jimin y Jungkook el día de la grabación del episodio con Cho Sung-gun. ¿Has conocido alguna vez a una celebridad en persona y pensado, wow, esta persona es realmente muy amable? Para mí fue Jimin de BTS. BTS fue a grabar al lugar donde trabajo, y el manager estaba siendo muy estricto diciendo que los autógrafos estaban totalmente prohibidos. Pero yo me quedé detrás de Jimin sosteniendo mi camiseta, saltando de los nervios sin saber qué hacer. Jimin se dio cuenta de eso y se rió, diciendo, si voy a firmar una camiseta, tengo que usar un marcador permanente para que no se borre al lavarla. Entonces él mismo le pidió al manager que trajera un marcador permanente y me firmó la camiseta. Además, la forma en que saludaba a la gente era tan alegre, y él era realmente muy amable. Tanto su rostro como su personalidad son realmente como los de un hada o un ángel. Ahora recordé otra cosa. Mientras Jimin me estaba firmando la camiseta, llamó de vuelta a Jungkook, que ya había salido afuera, y le dijo, Jungkook, ven a firmar esto para ellos también. Te amo, Jimin. Jimin es tan tierno y amable, pero aún hay más. Le preguntaron a la persona que consiguió los autógrafos de cómo eran Jimin y Jungkook. Ella dijo, les permitieron usar la sala de descanso como una sala de espera, así que el personal, Jungkook y Jimin estaban todos allí juntos. Yo estaba trabajando en el mostrador y tenía un monitor de CCTV, cámaras de seguridad, frente a mí, así que terminé viéndolos, no porque estuviera intentando observarlos a propósito, simplemente estaban a la vista. Los dos eran sinceramente muy tiernos y juguetones juntos. Hubiera cámaras o no,
Se comportaban exactamente igual que como los ves en la televisión o en los videos. Estaban constantemente bromeando y jugando entre ellos, y también bromeaban y se llevaban bien con el personal. Eran muy amables, genuinos e increíblemente adorables. Todas las personas que conocen a BTS o a Jimin y Jungkook siempre te dirán que ellos son los más cercanos. Fuera de pantalla tienen la misma relación que vemos. Sin dudas Jikook es muy real en sus sentimientos. ¿Sabías que? A propósito de las personas que conocen a BTS, ¿recuerdan que les comenté de la persona que conoció al grupo en la grabación de las galletas Oreo y dijo lo siguiente? Y algo que me llamó la atención fue que realmente parecía haber una amistad genuina entre ellos. Estaban hablando, jugando y riendo juntos todo el tiempo, especialmente Jungkook y Jimin. Recuerdo que Jungkook no paraba de molestar a Jimin, le soplaba en la oreja, hacían tonterías y Jimin simplemente reaccionaba como, jajaja. No fue más que eso que las tecacas comenzaron a acosar al chico, que tuvo que salir a explicar la situación. Te dejo un extracto de lo que escribió. Yo jamás hablé de chips ni intenté insinuar nada. Lo único que dije fue que Jungkook y Jimin se veían muy amigos, muy cercanos, y también comenté que Suga y Jin me parecieron más introvertidos y calladitos. Eso fue todo. Por favor, no usen mis declaraciones para crear peleas o discusiones entre fandoms o chefs. Yo ni siquiera sabía del sipeo que hacen ni de las reglas o conflictos que existen dentro de eso, porque sinceramente yo no hago sipeo de nadie. El chico solo dijo que Jimin y Jungkook eran los más cercanos y eso les ardió en lo más profundo a esa gente, que ha creado y creído una narrativa donde Jimin y Jungkook se odian y que todo lo que vemos es producto del fanservice. Al tener testimonios donde ellos siempre son los más cercanos se cae su castillo de ilusiones y no lo pueden soportar. En vez de aceptar que Jikook son unidos y siempre se verán juntos detrás de pantalla, prefieren acosar a todo aquel que se atreva a decir que ambos son cercanos, para ocultar la realidad y así ellas poder seguir fantaseando con su chip inexistente. Pero ellas piensan que cada interacción entre Tae y Jungkook es una confirmación del Taekook. En esta parte, Jungkook estaba jugando con Hobi, después Jungkook quería agarrar a Nam, pero Tae lo lleva y se agarran de las ropas de la misma manera que Jungkook lo estaba haciendo con Hobi, pero ellas sexualizan absolutamente todo, hasta una teoría de la pelvis sacaron. En el lenguaje no verbal, la teoría de la pelvis sugiere que la distancia y la orientación del área pélvica entre dos personas revelan su grado de intimidad, atracción y conexión. Fueron 2 segundos y medio de interacción y sacan teorías absurdas. Solo estaban simulando una pelea, y como ellas siempre nombran a Jimin, una dice: Jungkook sostiene la camisa de JM manteniendo la distancia, y Jungkook sostiene la camisa de Taeyong acercándose mucho a él. Esa es la diferencia entre los dos. Como ya lo dije y se ve claramente, estaban simulando una pelea. Cuando Jimin y Jungkook agarran sus camisas, incluso Jungkook ayuda a Jimin a levantar su propia camisa, ambos estaban mostrando sus abdominales. Un juego donde se ve que ambos lo disfrutaron mucho, pero como les gusta comparar, una recopilación de Jikook pegados a la pelvis y no precisamente jugando. Este otro momento también las exvecinas están felices, obvio que cortar la parte que no les conviene, acá vamos a analizar, eso que tanto les gusta. Estaban cantando la canción Come Over, y Tae jala a Jungkook hacia él, pero Jungkook pone una distancia, no lo abraza, está con sus brazos hacia abajo, y se mantiene con una postura rígida. En mi opinión, cierra los ojos por incomodidad porque no quería ver a Tae tan de cerca, y cuando Tae canta, si estoy perdido puedo ir a verte, Jungkook hace para el lado y dice no, por eso Tae se ríe. Pero las exvecinas dicen que es mentira, que Jungkook estaba cantando, cuando claramente se puede ver acá cuando Jungkook hacía al lado le dice no. Como ya sabemos los 7 chicos ya están en Corea. En el live que hizo Jungkook muy temprano en la mañana, después del concierto, donde se le veía bebido, donde habló de videojuegos con Jin, al minuto y cuarto de finalizar el live aparece Tae, diciéndole que se iban al parque de diversiones en Santa Mónica, pero eso fue para despistar, se iban a Corea y este no es el parque de diversiones, porque se lee cada cosa, este es el tranvía del aeropuerto de Las Vegas.
donde el viaje dura 2 minutos aproximadamente. Y digo que eso del parque de diversiones fue un voladero de luces, es porque los primeros en viajar fueron Jin, Jungkook, Nam y Tae. Y al otro día fueron Jimin, Hobi y Suga. Al parecer la compañía está utilizando esa estrategia de mandar a los chicos por separado. Recordemos que en Japón, volaron primero Jimin, Hobi y Suga, y en días diferentes los demás, aunque esa vez cada uno tenía sus agendas privadas, pero les conviene a la empresa, tal vez por seguridad o no sé qué, pero los mandaron de esa manera. Recordemos que a ellos el staff les compra los boletos y deciden cómo se van a un país y cómo vuelven, no es decisión de ellos. Aclarado eso, desde Estados Unidos, primero llegaron Jungkook, Jin, Tae y al rato pasó Nam. Algunos dicen que se retrasó en aduana y otros que venía en un vuelo diferente, pero lo dudo, lo más probable es que los 4 hayan viajado juntos. Al pasar por el aeropuerto, el mismo periodista desubicado que le dijo a Jungkook que pasaba el tiempo o se le veía siempre con Jimin, y era bueno verlo con Tae, o cuando Jungkook volvió de Japón. Le preguntaba si Tae había vuelto de Japón. Bueno, ese mismo, les preguntó, hoy ustedes dos son una pareja, ¿eh? ¿Las mascarillas? Jungkook dice, así parece, supongo que sí, pero se refería a las mascarillas, no a si eran pareja y Tae responde, es de él, negando también que eran de pareja, porque se la prestó Jungkook por el momento. Una coreana salió a explicar esto, es una broma muy común en nuestro país. De hecho, es una broma tan típica que nadie se molesta por ella y hasta te retan diciendo que no tiene gracia. Aquí, cuando dos personas llevan el mismo artículo, la misma cosa, da igual si son jefe y empleado, padre e hijo, amigos o una pareja, se suele bromear diciendo, ¿qué pasa? Son pareja, o sea el periodista impertinente. Solo lanzó una broma común y repetitiva, lo mismo hizo Jungkook cuando vio a Jimin y Suga llevar la ropa a juego en su chitba pero no le gustó mucho por su expresión. Pero es algo que los coreanos ven de inmediato y lo hacen saber, en forma de humor o más serios como en el caso de Jungkook. Después que el periodista dijo eso, Jungkook no dirigió más su mirada al periodista, ni a Tae, se fue caminando y tenía sus ojos bien abiertos. Como dijo la chica coreana, llevar en un día o instante algo a dúo, las personas dicen esa broma, pero yo creo que el periodista sabe muy bien que en el extranjero se iba a malinterpretar el asunto, y es una constante de el ser desubicado con Jungkook, en vez de preguntar por los 3 premios ganados en Estados Unidos. En fin, ¿imaginan si fuese verdad lo que dicen los Taekookers? Estaría por toda la prensa nacional e internacional, como los primeros idols en reconocer una relación gay. Las exvecinas están más locas y mentirosas que nunca. En conclusión, Jungkook solo dijo que supongo que si al llevar mascarillas, Tae negó rápidamente diciendo, es de él, no la compramos a dúo. Y después de eso Jungkook no se dirigió más al periodista y se fue sin emitir palabra a su auto. Algunas personas están confundidas qué es lo que hace que un artículo sea de pareja, y no como lo que preguntó el pesado de ese periodista a Tae y Jungkook. Solo la constancia y las cosas que se lleven a dúo. Ejemplo: anillos, cadenas, ropa, que no es prestada por el momento y como dije no es circunstancial, sino una continuidad en el tiempo, como en el caso de Jimin y Jungkook. Lo más reciente son las cruces de Chrome Hearts, que las han llevado a la par varias veces. Además, cuando en un soundcheck Jungkook toma la cruz que llevaba Jimin, al parecer era la de él. Te hace pensar que algo significa para ambos llevar esas cruces, porque esto viene de julio de 2025. Pero si nos remontamos al 2023, cuando Jungkook y Jimin estaban comprando ropa, Jungkook eligió los mismos shorts intencionalmente, y eso es una clara señal. En conclusión, Taekook no existe, todo lo que tienen son malas traducciones, momentos editados. Acosan a las personas cuando ven que el mundo que se han inventando las golpea con la realidad de los hechos. Jimin y Jungkook son cercanos, tienen una relación hermosa tanto fuera como delante de pantalla. Y han demostrado 1000 veces que ellos se tienen el uno al otro. Te voy a recordar que Jungkook dijo que le pide consejos a Nam y Jimin. No por nada las Jungkookistas coreanas y Taekakas pusieron el grito en el cielo por esa respuesta porque saben perfectamente que eso demuestra lo cercanos que son con Jimin.
que han pasado casi una vida juntos y como me gusta recordar esto, hicieron juntos el servicio militar por 18 meses, donde Jungkook le dijo a Jimin que fue su apoyo. Con todo eso, ¿alguien tiene alguna duda? Ahora ya lo sabes. Ya se tiene el calendario Festa 2026 y está muy interesante. Tendremos foto familiar BTS, video oficial de Hooligan, Run, el video oficial de Come Over y mucho más. Estaremos expectantes por lo que viene. Jungkook ha estado grabando videos de sus salidas y subiendo a sus historias de Instagram. El domingo salió a cenar. Se especuló mucho si había ido con Jimin a ese restaurante porque se escuchaba una voz parecida, pero creo que quedó claro que tal vez fue con un amigo porque solo él dejó un autógrafo en el local. En su última historia puso un poema. Qué hermoso es el rostro de quien se marcha sabiendo con claridad cuando es el momento de irse. Los pétalos caen dispersos. Él sin duda se refería a que había terminado de comer, pero lo tomó de estos hombres coreanos que dijeron el poema, o sea, un meme. Jungkook es tan divertido. Pensar que algunas ya estaban llorando porque Jikook separados. Pero solamente era una broma y lo sacó de videos de internet. Lamentablemente el dueño del local está haciendo cosas muy raras, como subir un video comiendo las sobras que dejó Jungkook. ¿En serio las personas no se saben controlar? Al día siguiente, Jungkook abrió la caja de preguntas en Instagram para que le enviaran preguntas creativas, y los fans no tardaron en participar. Hubo de todo, como esta: ¿qué tal fue tu primer paseo con la moto nueva? Y Jungkook subió un video mostrando su paseo en su nueva motocicleta. Pero hubo una pregunta muy desubicada y ojalá Jungkook no haya captado y que simplemente respondió porque era absurda, como eran preguntas creativas. Una que contestó fue Jikook o Taekook. Jungkook contestó Corea. Acá te explico. La persona que hizo la pregunta utilizó un traductor y escribió en Hangul. En Corea Taekook escrito en Hangul significa Tailandia y Jikook, buró u oficina regional. Por eso Jungkook contestó Corea. Creo que fue sarcástico. La gente no entiende. Jungkook jamás se va a referir a Sheps. No revelaría en una historia de Instagram por cuál ship se inclina. Además, la relación con Jimin no es un ship. Por favor, un poco más de inteligencia. Eso que no tienen algunas para hacer esa clase de preguntas. Y todo apunta a una Taekaka, que ya le estaba preguntando a Jungkook en su Instagram. Tengo curiosidad por saber si Taekook o Jikook es real. Perdón si esta pregunta te molesta o hiere tus sentimientos. Una Taekuka haciendo esa pregunta estúpida no es novedad. ¿De quién más puede venir? Además que la mayoría sabe que en Corea, Jimin y Jungkook son Komin, no Jikook. Dejen de preguntar tonterías a Jungkook y aprovechen la oportunidad de hacerle preguntas interesantes donde podemos conocerlo un poco más. Después se fue a correr y en un video puso: si me alcanzas, te doy una selfie. Varias supuestas fans se lo toparon de casualidad. Oh, sí, cómo no, una era acosadora y no me extrañaría que Sasaen, pero él siempre amable con todos, les regaló una foto a cada uno. También se especuló que la persona que estaba con él podría ser Jimin por los auriculares que tiene puestos, que son parecidos a los que llevaba Jimin en el aeropuerto, pero no es Jimin, es un amigo. A propósito de eso, dicen que ambos también comparten auriculares. En el blog subido el segundo día de Las Vegas, se pueden ver atrás. Al volver a casa, subió una historia dando golpes, con la frase: eso no significa que debas esperar cerca de mi casa. En serio, voy a tomar una captura de pantalla y exponerte. Ojalá que Jungkook exponga a todos esos desquiciados que acechan su casa y tranquilidad. Ya es suficiente. Jungkook es un artista amable y quiere ser cercano con sus fans. Eso no quiere decir que te tomes atribuciones que no te corresponden, como por ejemplo, ir a su casa o atribuirle palabras que jamás ha dicho. Comienza a respetar y a valorar a Jungkook, porque él trata de ser cercano y siempre está dispuesto a dar un autógrafo, y es casi una excepción porque no muchos artistas son así. El cuarto día de concierto en Las Vegas, como les dije en mi último video, en la prueba de sonido, Nam dijo que Jimin estaba resfriado. Muchas Taekakas y antis decían que Jungkook no sabía, pero sí, en el soundcheck, Jungkook afirma lo que dice Nam.
For your information, guys, Jimin caught a little bit of cold. Yeah. Jimin, are you okay? Esa noche de concierto, Jimin se veía notablemente bajo de energía, estaba enfermo, pero esto venía del segundo día. Se puede ver a Jimin decirle a Jungkook que le dolía la rodilla, y Jungkook le dice que si sigue haciendo eso, se hará daño. El tercer día, hubo una preocupación de Jungkook, Hobi y Jin por Jimin, estaban atentos a él, esto lo sé, porque les conté que mi amiga fue a los conciertos de Las Vegas y podía verlos en muy buena posición ese día. La hija, que es muy fan de Jimin, notó de inmediato que algo pasaba. Mi amiga me hablaba por WhatsApp, todo lo que pasaba en las pausas, mientras yo lo veía en un directo por TikTok. Sacamos conclusiones que podía estar enfermo o con algún problema doméstico. Si alguien estuvo en el concierto del tercer día, ¿vio lo mismo? Y podemos ver acá cuando Jungkook y Jimin se levantan el pulgar, como diciendo todo está ok. Y ese día estuvieron muy cercanos y por supuesto en las palabras finales ellos siempre en su mundo. En el cuarto día, se anunciaba que Jimin estaba resfriado, y por eso el tercer día, mi amiga y su hija lo notaron un poquito bajo de energía, pero además al parecer también su dolor crónico a la pierna que lo tiene desde hace años, pero enfermo y todo dio lo máximo. Jin y Hobi estuvieron muy presentes viendo cómo estaba Jimin, los bailarines también. Acá podemos ver cómo le levantaban el pulgar y chocaba sus puños con ellos, para decirles que estaba bien, cuando iba caminando para cantar a Idol. Muy bonita escena, créditos a la hija de mi amiga, que captó este momento. Ahí se ve cómo quieren a Jimin. Jungkook estuvo atento a su manera de Jimin, no sé si hubo una molestia de parte de él, porque Jimin, al parecer, solo al parecer es porfiado, porque a pesar que estaba muy enfermo, hizo esa voltereta que es muy compleja de hacer. Esto no sé si es cierto, dicen que se lo pidieron en una pancarta en el público. Por favor, no pidan más esas cosas a Jimin, cuidemos su salud, él es muy entregado a sus fans, pero primero que todo está la integridad física de él. Retomando, Jungkook en el cuarto día de concierto estuvo con la energía al 1000%, esta en mi opinión, pero creo que fue para compensar a Jimin que estaba enfermo y se enfocó en eso, en la segunda canción sorpresa, Danger. Jungkook literal estaba su cuerpo hacia Jimin, mientras él estaba sentado porque no aguantaba más. En la entrada de Come Over, Jungkook traía abrazado a Jimin. Fue un video hermoso y agradezco enormemente a la fan chilena que grabó ese momento, donde acalló los malos comentarios de algunas jikukas, porque sí, el peor hate puede venir dentro del propio fandom. La gente no sé cómo piensa, creen que una noche de concierto es una vida entera y juzgan y tratan mal a Jimin o Jungkook porque no ven lo que ellas quieren. Nadie sabe lo preocupado que estaba Jungkook, pero asumen que no porque el chico hizo su trabajo arriba del escenario. Muchas y muchos creen que dar un concierto no es trabajo y que están viendo un reality show. En las palabras finales, Jungkook dice en inglés por favor, cuida tu salud. Ante eso Jimin da vuelta la cara y sonríe, sabía que eso era para él y no, Jungkook no estaba leyendo un cartel ni nada. Please take care of your health. Please take care of your health. Después dice, te extraño. I miss you. Y Jimin lo mira, me da emoción ver esto, porque ambos se quieren mucho, pero están expuestos al ojo público que todo critica y malinterpreta. A su llegada a Corea, Jimin se veía lindo y recuperado, espero que descanse estos días sin concierto. Y espero que algunas jikukas se sepan comportar y dejen de tirar odio a Jimin o Jungkook porque no ven lo que quieren. Lleven esto sanamente y no como algo tóxico. Suficiente tienen ambos con todas las malos fans que los rodean, para que hasta su propio fandom se vuelva en contra de ellos. Jimin y Jungkook son felices juntos, se quieren, respetan, admiran y apoyan.
No necesitan demostrarle nada, ni a ti ni a mí, ni a nadie. Jikook es real, porque tienen una relación sincera. Nunca había visto a dos chicos que se quisieran tanto y eso lo debemos apreciar. Sin críticas ni malos comentarios y muy bien escribió Jimin, "They don't know, but us". No los conocen y así hacen juicio de valor de sus vidas. Disfrutemos a Jikook y sigamos apoyándolos. Si piensas lo contrario, márchate en silencio y si les tuviste cariño alguna vez, no hagas malos comentarios de ninguno de los dos. Ellos no lo merecen. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.